Buenos días, en nombre del Ateneo le damos la bienvenida, les agradecemos su asistencia y su participación y el interés por esta actividad. El año pasado, no sé si, ve algunas personas que asistieron a otra actividad similar que organizamos en el Ateneo, que fue una visita del cementerio para conocer el Badajoz decimonónico. Si no tuvieron la oportunidad de asistir a esa visita, pues les informamos que esa visita está disponible en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz. La visita que hicimos el año pasado por las mismas fechas. Pues hoy será una visita más específica, que vamos a hacer en una parte del cementerio, aunque, como les hemos dicho, va a haber varias paradas, pero la temática va a ser relacionada con la masonería. Entonces, es una visita diferente del año pasado, es una visita más centrada en una temática, en este caso la masonería. Les paso a presentar a José Alberto Hidalgo Piñero, que tenemos el inmenso placer de tenerle de nuevo en el Ateneo. Ya impartió el año pasado una conferencia acerca de uno de los personajes que vamos a ver aquí, que está enterrado aquí, Rubén Landa Coronado, también disponible en el canal YouTube del Ateneo. Y José Alberto está preparando una biografía sobre Rubén Landa Coronado, del cual se celebró el año pasado el centenario de su nacimiento. De su muerte. José Alberto Hidalgo Piñero es graduado, delineante graduado, y ha estudiado arquitectura técnica. Además, posee un máster en dirección de empresas. José Alberto es maestro masón, ingresó en la masonería en el año 2007 y pertenece a la Federación del Derecho Humano. Desde 2007 pues, ha ejercido diferentes responsabilidades dentro de la logia, de la Federación del Derecho Humano. Ha sido gran secretario y ha sido presidente de la Federación del Derecho Humano de España. En esta visita esperemos que sea de su agrado y nos permitirá descubrir todo lo que se refiere a la simbología masónica y a los misterios que allí se esconden, y para ello necesitamos la mano experta de un guía que es José Alberto Hidalgo Piñero, que a partir de este momento les va a guiar. Pues muchas gracias de nuevo por su asistencia. Bien, muchas gracias y buenos días, y agradecerle su asistencia y agradecer al Ateneo esta actividad. Mirad, hay 3 lugares en España relacionados con la masonería y sobre todo con los enterramientos de los masones, 3 lugares que son los más importantes de este país. Uno es el Cementerio Civil de Madrid. No sé si lo conocen o lo han visitado. Sobre todo, el Cementerio Civil de Madrid es por la importancia y la relevancia de ciertos masones que están allí enterrados, como son Pi Margall, que fue presidente de la Primera República, Salmerón, que también fue presidente de la Primera República, y numerosos masones. Otro de los cementerios también muy significativos masónicos que hay en España es el de Buñuel, que es de Valencia, donde también hay numerosos lápidas y tumbas relacionadas con la masonería. Y el tercero es este de Badajoz. Pero yo me atrevo a calificarlo como el de Badajoz, el más importante de los 3. Y hoy lo van a descubrir, porque no solamente en este cementerio civil están enterrados masones con símbolos masónicos, sino lo que representa lo que vamos a ver esta mañana. Aquí los masones de la Paz Augusta representaron simbologías que no se ven, que solamente aquellos que están iniciados en la masonería se dan cuenta,
y que yo les voy a explicar en esta mañana. Saben ustedes que el turismo de cementerio es también un turismo que se está poniendo de moda. Incluso hay los japoneses son muy aficionados a ello, e incluso pues en ciudades importantes como puede ser París, pues hay paneles en las entradas de los cementerios donde se explican dónde están enterradas pues personas o personalidades famosas y son unos de los lugares pues turísticos más de las ciudades. Y yo lo que sí les pido es que a partir de hoy, y por lo que van a conocer, pues den a difundir lo que tenemos en esta ciudad, porque es único. Lo que hay aquí representado a nivel masónico es único y no existe en otro lugar de España. Y ahora, pues, si me lo permiten, vamos a comenzar. Vamos primeramente a hacer una parada a mitad del camino antes de entrar por la puerta que vemos al fondo, porque les voy a explicar un pequeño detalle para que luego continuemos la visita. Muchas gracias y empezamos. Les he hecho parar aquí para que vean una perspectiva de lo que tenemos enfrente. Si miran, en la puerta, en el mismo centro de la puerta, encontramos la columna masónica. ¿Ven ustedes qué curiosidad? Que en el mismo centro de la puerta tenemos esa vista de esa columna masónica, que es uno de los símbolos funerarios más empleados por la masonería. Y es una columna quebrada, está rota por la parte de arriba, puesto que lo que simboliza es que es de un masón que ha pasado, que ha muerto y que por lo tanto, pues por ello se representa con una columna quebrada. Pero miren qué curiosidad, En el mismo centro de la puerta encontramos esa columna que luego les explicaré a quién corresponde esa tumba. La masonería es una organización que, como decimos nosotros los masones, proviene solamente de ella misma. Es una organización que se inició con la construcción de las catedrales. Si alguno de ustedes ha leído Los Pilares de la Tierra de Dan Brown, Kim Fowler. De Kim Fowler, pues Los Pilares de la Tierra es un poco contar la historia de lo que era la masonería operativa, que era los constructores de las catedrales que se organizaban en una especie de logias masónicas también, y que en esas logias masónicas pues se transmitían los conocimientos de la construcción, pero también trabajaban valores humanos y condiciones de las personas para que fueran un ejemplo para aquellas sociedades. En 1717 en Inglaterra se empieza a construir lo que es la masonería especulativa, que es la que conocemos en la actualidad y a la que yo pertenezco. La masonería especulativa ya no tiene nada que ver con lo que es la construcción de las catedrales, pero sí utiliza toda la simbología de la construcción. Si ustedes saben, pues masón en francés es albañil. Y la masonería lo que hace es, utilizando todas las herramientas de la construcción, trabajar sobre el ser humano. Los masones decimos que pulimos nuestra piedra bruta. O sea, una persona que quiera ingresar en la masonería, lo primero que tiene que tener claro es que se tiene que considerar una persona imperfecta y que acude a la masonería para trabajar sobre sí mismo. O sea, los masones intentamos trabajar nuestras imperfecciones utilizando un método que es el método masónico y que nos permite ir creciendo como personas y ser mejores en la sociedad en la cual tenemos que trabajar. El masón tiene que ser una persona comprometida con la sociedad y con sus semejantes. Bien, pues la masonería utiliza, como os decía, una simbología y que yo les voy a enseñar aquí
porque ahora lo veremos en las distintas tumbas y las distintas lápidas que tienen los masones que están aquí enterrados, y comprobarán ustedes cómo, aparte de que la masonería es una organización ya centenaria, desde, como decía, desde 1717 está trabajando, bueno, y tiene unos símbolos comunes que se siguen respetando durante el tiempo, durante tantos años, y que lo que hoy en día los símbolos son actuales y que se utilizan actualmente por las logias masónicas, pues se empezaron a utilizar desde el inicio de la masonería. Miren, esto es una banda que nos ponemos los maestros masones. O sea, la masonería hace lo que nosotros le llamamos tenidas en nuestros templos, y hacemos unos rituales, una serie de prácticas ritualísticas que tienen en muchos casos muchos significados a nivel personal y a nivel humano. Esta es la banda que nos ponemos los maestros cuando estamos trabajando en logia, aparte de un mandil, que no me lo he traído, pero solamente para que vean los símbolos que tiene esta banda. Ven aquí una estrella pitagórica de 5 puntas, con la estrella G en el centro, que representa la geometría. Luego tenemos la escuadra y el compás, que también tiene la letra G, la misma letra G de la geometría, y la escuadra y el compás, este es el collar de los maestros masones. El compás está por encima de la escuadra. Ahora, cuando veamos distintos símbolos que hay aquí representados, hay sus diferencias según el grado masónico al que se pertenece, ¿de acuerdo? Y luego tenemos abajo lo que son las ramas de acacia. ¿Por qué acacia? Porque hay un grado, el grado masónico de maestro masón, que uno de sus símbolos es la acacia, puesto que la acacia representaba donde estaba enterrado el maestro Irán, que era el arquitecto del templo de Salomón. Cuando el maestro Irán es asesinado por 3 compañeros masones, se le busca y aparece su tumba debajo de una acacia. Y por eso en la masonería, en el grado de maestro, la acacia es un símbolo fundamental. La acacia la pueden ustedes encontrar en numerosos sitios. Por ejemplo, aquí en Badajoz, en la estatua de Moreno Nieto, está representada la acacia, puesto que ese monumento fue diseñado por un masón y fue promovido por la masonería de Badajoz. La pueden encontrar ustedes en el Congreso de los Diputados, cuando vean alguna imagen en televisión de las intervenciones de los políticos. En el frontispicio del Congreso de los Diputados está la acacia, puesto que el Congreso de los Diputados se hizo también en una época donde el esplendor de la masonería en España era muy importante, y se hicieron allí símbolos masónicos. Hay símbolos masónicos en el Ateneo de Madrid también, y esto pues son un poco parte de la simbología que vamos a ver a continuación. Bueno, les quería también, antes de que comencemos, hablar un poco de quiénes son los que están aquí enterrados y por qué Badajoz es una de las ciudades más importantes a nivel masónico de España. En la ciudad de Badajoz hubo la logia Paz Augusta, que fue una de las logias más importantes de España y sobre todo con mayor actividad. No por la logia, sino por los que pertenecían a esa logia masónica. Y aquí, curiosamente, están enterrados 16 de esos miembros de la Paz Augusta. Este cementerio, que es el cementerio civil de Badajoz, en 1882, con el gobierno de Sagasta, se promulgó un decreto
en el cual se obligaba a los ayuntamientos de más de 600 habitantes y capitales y cabezas de partido a construir un cementerio civil para los enterrados que no comulgaran con la Iglesia Católica. Entonces en Badajoz se hizo en las traseras de lo que era el cementerio de San Juan. O sea, esto si lo imaginan, el cementerio de San Juan era desde esa pared para allá. Este recinto se hizo en las traseras de lo que era el cementerio, y con las posteriores ampliaciones que ha tenido el cementerio, pues automáticamente se ha quedado en el centro. Pero esto era las traseras del primitivo cementerio de San Juan. Esto es el cementerio civil. Independientemente de que incluso hasta políticos del Ayuntamiento de Badajoz, cuando yo me acuerdo que escribí un artículo en el periódico Hoy hablando de este lugar y lo nombraba como cementerio civil, pues hubo un político que dijo que bueno, que es que el cementerio civil no se llamaba, esto se llamaba, el cementerio civil era todo el cementerio, ¿no? Y que esto era el distrito 5, pero no es así. En el Ayuntamiento de Badajoz hay un libro que es el que tiene el registro de lo que hay, de los enterramientos que hay aquí, y ese libro se llama Cementerio Civil. Ese libro es un librito con unas pastas de color vino tinto, y en su portada tiene grabado en letras de oro Cementerio Civil. Y ahí es donde están registrados todas las personas que están aquí enterradas. ¿Qué pasó en aquellos años? Pues que los masones que están aquí enterrados, muchos de ellos estaban en el Ayuntamiento de Badajoz. Algunos eran concejales, hubo alguno que fue alcalde, y entonces coincidió la construcción de este recinto con ese periodo de auge de la paz augusta en Badajoz, y ellos diseñaron lo que ahora y les voy a explicar. Hay simbologías que se ven, pero las más importantes son las que no se ven. Y ese mensaje que quedaron estos masones aquí es lo que les voy a descubrir a lo largo de mi charla. Aquí tenemos a Manuel Pérez García. Todos los que vamos a encontrar aquí y todos los que hay en las tumbas, como les decía, pertenecían a la Logia Paz Augusta de Badajoz. Como pueden ver, y luego los que no, cuando vayamos avanzando se pueden acercar. Bueno, Manuel Pérez García tiene un símbolo de la escuadra y el compás, pero están entrecruzados, ¿de acuerdo? Antes, cuando les he enseñado la banda de maestros, les he dicho que los maestros llevan el compás por encima de la escuadra. ¿Por qué está entrecruzado? Porque es el símbolo de compañero masón. En la masonería hay 3 grados en lo que son las logias azules que se llaman, que son el grado de aprendiz, que es cuando una persona se inicia en la masonería, luego pasa al grado de compañero, luego pasa al grado de maestro y luego sigue su escala iniciática hasta el grado 33, que es toda la escala, la escalera iniciática que tiene la masonería. Este símbolo, como les digo, está hecho en grado de compañero. O sea que nos han querido transmitir que Manuel Pérez García era el grado de compañero. Él tenía el nombre simbólico de Maldonado en la logia. En la masonería tenemos por costumbre de adoptar un nombre simbólico. ¿Por qué? Bueno, pues eso es una tradición que viene de que, si han leído ustedes y conocen un poco, la masonería siempre, o los masones han sido un poco perseguidos, pero tanto por un régimen como por otro, por unos extremos como por otros, porque han considerado a la masonería como algo peligroso, ¿no? Porque la masonería promueve el libre pensamiento, el que sean personas comprometidas con la sociedad, y de hecho pues
los masones siempre han estado detrás de los grandes avances que ha habido en la sociedad que conocemos. O sea, las Naciones Unidas fue promovida por masones, Estados Unidos un país creado por masones, la Unión Europea, la masonería está detrás, ha habido personalidades muy importantes en la política que han sido masones, o sea, Mario Suárez era masón, Azaña era masón, Antonio Machado era masón, les podría enumerar infinidad de personalidades que han pertenecido a la masonería, y por eso pues los gobiernos pues han visto como algo muy peligroso la masonería por las personas que pertenecían. Por eso se utilizaba y se sigue utilizando el adoptar un nombre simbólico para que, pues bueno, pues si alguien, como pasó con Franco, incauta los documentos de la masonería, pues no se sepa quién está detrás de un nombre simbólico, ¿vale? Bueno, Manuel Pérez García era maquinista de ferrocarriles. Aquí en Badajoz, igual que ocurrió en Mérida, en la Logia Emérita Augusta, participaron muchos trabajadores de los ferrocarriles, en Mérida más que en Badajoz, y como os decía, tenía el grado de compañero. Vamos a continuar. Aquí tenemos la tumba de Ceferino Guillén Martínez, que también tiene otro símbolo. Guillermo era maestro asentador también de los ferrocarriles, fue concejal del Ayuntamiento de Badajoz, muere en 1915, era maestro masón, y aparece en el símbolo, en este símbolo, que no se distingue muy bien, pero si se acercan lo ven perfectamente. Está la escuadra y el compás en el grado de maestro, tiene dos columnas a los lados, y una regla debajo de la escuadra y el compás. ¿Por qué las columnas? Bueno, las logias masónicas representan el templo de Salomón, y en la puerta de las logias masónicas hay dos columnas, porque al representar un templo, el templo de Salomón, pues las columnas que mantienen el dintel, pues en todas las logias masónicas aparecen las dos columnas en la puerta, ¿vale? Y entonces, por eso también en los símbolos se utilizan las dos columnas, no la columna quebrada, porque la columna quebrada representa a un masón muerto, pero unas columnas que en algunos símbolos incluso tienen encima la estrella pitagórica esa que les enseñaba en la banda, y en otras pues tienen pues una granada, tienen un sol, tienen la luna, tienen distintos símbolos. Bueno, pues Ceferino era, como os decía, un maestro de la Logia Paz Augusta. Ahora pasamos a... Disculpa, ¿las columnas dónde están? Aquí, mira. No se ven. No, entonces no, perdona. Es otra, es ahí, perdón. Esta no tiene las columnas, las tiene esa. Bueno, la siguiente lápida que nos encontramos, la de Vicente Martínez Rodríguez, que también era maestro masón, tiene el compás y la escuadra en grado de maestro, y aparecen otros símbolos nuevos, la L, la I y la F, que es la libertad, igualdad y la fraternidad, que son los tres lemas de la masonería que históricamente pues son los principios de la masonería. Si han ido a Francia, habrán encontrado en los edificios públicos y en cualquier sitio de Francia aparece la L, la I, la F, o la libertad, igualdad y fraternidad, porque fueron los principios de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, hay una implicación muy directa de los masones franceses, que fueron también los que impulsaron aquella revolución. Y entonces pues Francia tiene adoptado como uno de sus símbolos patrióticos la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos símbolos, estas tres letras,
también aparecen en muchas tumbas de los masones, puesto que representan los principios de la masonería. A continuación, debajo de Vicente Martínez Rodríguez se encuentra Manuel Villanova Salón, que él tiene el símbolo en el grado de aprendiz. Aparecen las dos columnas que le comentaba yo antes, y con la estrella de 5 puntas encima de las columnas. La estrella de 5 puntas fundamentalmente es un símbolo del compañero masón, puesto que en la ceremonia que se hace del pase a compañero se utiliza ese símbolo para una serie de enseñanzas que se le dan a los masones. Si la estrella de 5 puntas también es el símbolo del hombre de vitriol, de Leonardo da Vinci. Si ustedes recuerdan, hay muchas láminas y pinturas donde aparece un hombre o una persona con los brazos extendidos, y esto forma lo que es la estrella pitagórica de 5 puntas. Bueno, debajo encontramos a Vicente Martínez Vaz, el de aquí abajo, Vicente Martínez Vaz, que el nombre simbólico que tenía era Catón. Él tenía el grado 18 de la masonería. El grado 18 se denomina en la masonería el Caballero Rosacruz. Él era zapatero y propietario, nació en Badajoz en 1833, era miembro, como decía, como todos, de la Logia Paz Augusta. Fue alcalde de Badajoz, y fue uno de los exiliados en París cuando se produjo el levantamiento republicano del 5 de agosto de 1883 en esta ciudad. Que si algunos de ustedes no lo conocen, pues fue como yo me gusta decir, Badajoz es la única ciudad española donde hubo 3 repúblicas. Fue la primera república, esta de 1883, que se estableció la república y duró solamente un día, y luego la segunda república. Bueno, pues ese levantamiento republicano del 5 de agosto, Vicente estaba de alcalde en la ciudad. Rubén Landa, que luego hablaremos de él y visitaremos su tumba, fue el civil que pusieron de gobernador civil en ese levantamiento, y todos los que participaron al día siguiente se tuvieron que exiliar, se tuvieron que ir a Portugal. Algunos se quedaron en Portugal, otros muchos se fueron a París, entre ellos Vicente y Rubén Landa, y pues bueno, pues allí estuvieron un tiempo hasta que les concedieron la amnistía. Incluso a varios de ellos, a Rubén Landa lo condenaron a muerte, a varios, incluso a Vicente también. Luego le conmutaron la pena de muerte por el destierro, y luego pudieron regresar a la ciudad. Pero aquello, bueno, pues fue una historia propiciada fundamentalmente por una organización paramasónica militar, que los militares pues se rebelaron contra el régimen establecido. Se estableció la república en Badajoz. Había un acuerdo, lo que ocurrió fue que se confundieron de día. O sea, que tenían establecida la fecha del 5 de agosto, lo que pasa es que Manuel Zorrilla, que estaba en aquel entonces en París, pues estaba esperando financiación para apoyar el levantamiento republicano. No, parece ser que no hubo tiempo a conseguir esa financiación, aplazaron la fecha, pero la noticia en Badajoz no llegó. Y entonces aquí se hizo el levantamiento en la noche del 5 de agosto de 1883. Y es un acontecimiento que, bueno, que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán. Aquí en este símbolo también de Vicente pues se encuentran las ramas de acacia, el sol radiante también, como un conjunto de símbolos de la masonería. A continuación tenemos la tumba de Santos Ribacova y Álvarez. También está en el grado de compañero.
tiene la escuadra y el compás con la letra G, la que yo les enseñaba en la banda, y tiene un mallete y una llana, o sea que el mallete es el símbolo del aprendiz masón, porque el aprendiz masón en la masonería es como si se simboliza con el picapedrero de la cantera. Y entonces, pues, en las herramientas del aprendiz masón son el mallete fundamental, el mallete, el cincel y la regla, ¿no? Porque se supone que esa persona o ese aprendiz masón lo que está haciendo es esculpir la piedra para aportarla a la construcción de la catedral. Y está rodeada por la acacia, el símbolo de santos. A continuación tenemos la de Silverio Zamora Pérez, que Silverio, no, está aquí. Silverio Zamora Pérez, que los símbolos que tiene es la L, la I y la F, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Luego tenemos a Bartolomé Caballer, que era el nombre simbólico que tenía era Peral, era el grado tercero, también maestro masón, secretario del Comité Federal en 1886, vicepresidente del Comité Federal Republicano y vocal del Casino Republicano de Badajoz. Él era veterinario y también, aunque la lápida de él no tiene símbolos masónicos, pero sí perteneció también a la logia Paz Augusta. Y Antonio Gómez Núñez, que está allí, tenía el nombre simbólico de Espartero, grado tercero, perteneció al Partido Republicano Federal, secretario de la Sociedad de Constructoras de Casas. No sé si conocen ustedes una de las actuaciones más importantes que hace la Logia Paz Augusta en Badajoz, es una sociedad para construir casas sociales. Ellos, parte de los miembros de la Logia Paz Augusta constituyen esa sociedad, hacen un edificio de casas sociales y los ponen para la adquisición por parte de personas con pocos recursos. Ese edificio todavía existe en Badajoz. Ese edificio es, si ustedes vienen por el puente de Palma, llegan a Puerta Palma, pasan a la plaza, el edificio que está a la derecha, ese edificio que está a la derecha, ese es el edificio que construyó la constructora de casas hecha por los masones de la Paz Augusta. Ahí, en ese edificio, estuvo la sede de la logia masónica. Y ese edificio, como digo, pues los que están aquí enterrados fueron parte de los que participaron en esa empresa que, como les digo, fue la primera empresa para construir viviendas sociales que se hace en Badajoz. Todos los que tienen el signo cristiano, claro, serán protestantes, me imagino, ¿no? ¿O hay algún católico que esté enterrado aquí? Aquí hay personas que son incluso, hay por ahí una tumba de un representante de un anglicano o evangélico. Hay personas que tienen los símbolos, como han visto, cristianos. Vamos a ver, en la masonería una de las condiciones de la masonería es que hay que respetar la libertad de creencias y de conciencia y de política. O sea, la masonería es una sociedad de convivencia fraternal, donde convivimos personas que somos de distintos partidos, de distintas creencias religiosas, pero nos une algo común, que son los valores de la masonería. En este recinto
hay enterradas personas que no tienen nada que ver con la masonería. Esto cuando se construyó, hubo familias de Badajoz que adquirieron algún nicho de aquí y están enterrados aquí. Incluso pues personas que hay incluso, yo tengo una copia del registro que hay en el Ayuntamiento de Badajoz. Toda esta zona que tienen ahí en el suelo está llena de tumbas de recién nacidos. O sea, de niños que murieron al nacer o a los pocos días de nacer, que no fueron bautizados y que por lo tanto pues el ayuntamiento en aquella época o la iglesia obligaba que no se enterrasen en un cementerio cristiano. Y entonces todo esto está lleno de tumbas de niños que recién nacidos y que murieron, como digo, al poco tiempo. Pero ya les digo que aquí, bueno, hay personas y familias que adquirieron algunos nichos, pero fundamentalmente lo más importante de este lugar es que los masones que coincidieron con la construcción de este lugar, pues hicieron representar lo que luego les voy a explicar, que es lo que no se ve. Sí. Al hilo de lo que decíamos antes, claro, estamos en un cementerio civil donde seguramente estas personas no quisieron ser enterradas como cristianos en principio, ¿no? Pero sí me gustaría, y ya digo al hilo, que nos hablara un poco del origen de la masonería en relación con el cristianismo, porque se dice que muchos masones fueron cristianos, incluso hoy en día, y también, claro, hablar también de ese símbolo que aparece en la masonería, que es el triángulo con el ojo, que parece que representa la idea de Dios. Ajá. Bueno, vamos a ver. La masonería no es una organización uniforme, ¿vale? O sea, hay varias ramas de la masonería. La masonería, cuando se crea, cuando empieza a dar sus pasos como masonería especulativa en Inglaterra, es una masonería más tradicional. Incluso el gran maestre de la masonería inglesa es un miembro de la familia real. Es una masonería que en aquella época, indudablemente, pues si recordarán, en los años del siglo XIX, la mujer no era libre. Entonces, la masonería que empieza a surgir es una masonería masculina, no se le deja entrar a las mujeres porque no se consideraban libres y de buenas costumbres. Pero cuando esa masonería salta a Europa, sobre todo a Francia, se empieza a crear una masonería más liberal, ¿no? Más liberal, e incluso se empiezan a crear logias, también en Inglaterra, que le llaman logias de adopción, que son las logias de mujeres, pero que están tuteladas por los varones. Pero en Francia empieza a surgir esa masonería más liberal. O sea, entre otras, la orden a la que yo pertenezco. Yo pertenezco a una orden que se funda en 1892 por una mujer y un hombre. María de Eresme, que era una mujer ilustrada francesa de París, que conocía unos cuantos de idiomas, era periodista, y un hombre que es Joan Martin, que era médico, que era socialista, y entre ellos dos fundan lo que hoy todavía se conoce, el derecho humano, que es una orden internacional y mixta. También empiezan a surgir logias de mujeres, sin ser de adopción. O sea, aquí en España y en Europa hay una orden que se llama la orden masónica femenina, que está compuesta de mujeres solos. Pero, y luego lo que me comentabas del ojo, el ojo que todo lo ve, es un símbolo que, bueno, que sí que se ha utilizado y se utiliza en algunos aspectos religiosos, pero es un símbolo fundamentalmente utilizado desde la gistología. O sea, si ustedes cogen un billete de $1, el billete del dólar tiene muchos símbolos masónicos. Detrás de lo que es la portada, por decirlo de alguna manera, aparece una pirámide con un triángulo arriba del todo que tiene el ojo masónico, el símbolo que todo lo ve, ¿no? Ese símbolo, que es un símbolo que aparece en las logias masónicas en el frontispicio de donde está el venerable. O sea,
Imagínense que yo soy el venerable de la logia está ahí, yo estoy aquí como si nos imagináramos una sala de juicio, el venerable, detrás del venerable, en lo alto, está el símbolo, el triángulo masónico, el delta masónico. Y ahora les voy a hacer un comentario. Qué curioso que Cafés Delta se llame Delta. No, lo dejo ahí para que ustedes saquen la conclusión. El símbolo de Cafés Delta es un triángulo y dentro lleva la palabra Delta. Aquí está otro de los símbolos que quiero que se vayan quedando con él en la mente para el final, ¿vale? Para que los vamos a relacionar todos y luego vamos a descubrir lo más curioso de este lugar. Bueno, tenemos aquí la tumba de Faustino Jaramago Cabalgante. Tiene la I, la L y la F. Igualdad, libertad y fraternidad. Pero fíjense qué curioso, que está al lado de la puerta. No hay ninguna tumba por aquí, pero está la de este masón hermano aquí al lado de la puerta. Bien, ahora vamos a fijarnos en estas tres. Tenemos aquí la de la familia Lapuente y ven ustedes una antorcha, ¿no? Bueno, saben que la Estatua de la Libertad tiene una antorcha en la mano. La antorcha representa la libertad. Y les voy a contar una curiosidad, por si no lo saben, de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad fue regalada a Nueva York por Francia. Eso fue una actuación que promovió el Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente masónico de Francia. Y, si no lo sabían, la Estatua de la Libertad está mirando a una réplica que hay en una isla del Sena en París. Hay una réplica de la Estatua de la Libertad en una isla pequeñita del Sena y esas dos estatuas se están mirando las dos. Y eso, como os decía, fue un regalo de la masonería francesa y del gobierno de Francia a Nueva York. Aquí hay tres tumbas, como ven, de tres masones, y esta, la más importante, que era la que veíamos al principio en el centro de la puerta, es de Juan García Chávez. Juan García Chávez fue el impulsor de la constitución de la Logia Paz Augusta en Badajoz. Fue como si dijéramos el fundador, aunque una logia no se puede hacer con un masón solo, hay que hacerla con 7 masones, pero él fue uno de los que impulsaron la constitución de la Paz Augusta porque él procedía de una logia de Cádiz. La Logia Paz Augusta de Badajoz tomó como logia madre la logia de Cádiz, porque Juan García Chávez pertenecía a esa logia de Cádiz. Juan García Chávez murió joven, con 40 años. Él fue el presidente de la constructora de casas y un hombre muy querido por toda la masonería pacense, y por eso le dieron un lugar privilegiado en este cementerio civil. O sea, la visión que han tenido ustedes de la puerta donde se ve la columna quebrada es impresionante. O sea, a él le quisieron dar este lugar privilegiado porque él fue uno de los fundadores de aquella logia tan querida en la ciudad. Ahora estamos en el lugar más significativo de este cementerio civil, sobre todo por las tres personalidades que tienen aquí de frente. La primera, Narciso Vázquez Lemus, fue miembro destacado de la Paz Augusta
Él tenía el grado 18 de caballero Rosacruz. Era médico, le llamaban en Badajoz el abogado, el médico de los pobres. Igual que a Narciso se le llamaba el abogado de los pobres, a Rubén Landa se le llamaba el abogado de los pobres, a Narciso le llamaban el abogado, o sea, el médico de los pobres. Su entierro fue un verdadero espectáculo en Badajoz, de asistencia de gente. Fue un hombre muy querido en esta ciudad. Él nació en Los Santos de Maimona, pero pasó toda su vida en esta ciudad. Él tenía el nombre simbólico de Washington. Fue masón también, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, o el primer presidente. Y Narciso fue concejal del Ayuntamiento de Badajoz en 1881, diputado en Cortes Constituyentes en el 31, formó parte de la mesa de edad del Congreso de los Diputados y fue el diputado más votado de España. O sea, fue una persona muy destacada en la vida social y política de esta ciudad. Estuvo encarcelado cuando el levantamiento republicano del 5 de agosto, él era muy amigo de Rubén Landa, incluso Matilde Landa, que habrán oído hablar de ella, que era la hija de Rubén. Bueno, pues Narciso fue uno de los, como no se bautizó, fue como si fuese su padrino de Matilde. O sea, Narciso aparece en el registro civil y en la catedral de Badajoz, que era en la catedral no, porque no eran católicos. Narciso aparece como el que dio fe del certificado de nacimiento de Matilde Landa. Eran, como digo, muy amigos y Narciso pues fue presidente del Colegio de Médicos, fue el primer fundador de la Cruz Roja en Badajoz y, como os decía, tenía el grado 18. Luego, para no movernos mucho, sobre todo también por el tema de la cámara, luego tenemos el que está de espalda, es Isidoro Osorio Sánchez Valladares, ¿vale? La tumba de Isidoro es de las tres la que más símbolos masónicos tienen. Ahora yo se lo cuento y luego pasan a verla. Isidoro tenía el nombre de Calatrava. También era grado 18 en el de caballero Rosacruz. Fue diputado provincial en 1873, concejal también del Ayuntamiento de Badajoz en 1881, fue segundo teniente de alcalde en el 87 y en el 95, vicepresidente del Comité Republicano Centralista en el 91, era director del periódico La Crónica, del diario La Región Extremeña, era miembro de la Sociedad Económica Amigos del País y secretario del Casino Republicano y presidente del Liceo. Esa tumba la pagó el Ayuntamiento de Badajoz cuando murió. Y entre otros símbolos tienen arriba, en la parte esa que se ve como una regla arriba del todo, por la parte delantera, tiene los 3 puntos masónicos, que lo verán ahora cuando pasen por ahí. Tienen los 3 puntos masónicos y luego en el lateral derecho y en el izquierdo tiene grabado en la piedra distintos símbolos, sobre todo relacionados con lo que él fue a nivel profesional y a nivel académico. Hay una pluma en la parte izquierda por su relación con el periodismo y en la parte derecha hay un bastón del Ayuntamiento de Badajoz, pero hay otro símbolo también masónico, que es la espada. La espada masónica, en las logias masónicas utilizamos espada para determinados oficios que se hacen en los rituales masónicos. Bueno, pues esa tumba, como os decía, fue sufragada por el Ayuntamiento de Badajoz. Y luego al lado está la de Rubén Landa Coronado,
que fue un abogado ilustre de esta ciudad, padre de Matilde, de una familia librepensadora muy importante que no ha tenido el suficiente reconocimiento histórico en esta ciudad. Rubén Landa fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza con Ginés de los Ríos. Él tenía mucha amistad con Ginés de los Ríos y su hijo Rubén Landa Vaz, que se exilió a México, fue secretario de la Institución Libre Ginés de los Ríos. Fue secretario de Ginés de los Ríos y muy amigo también de Antonio Machado. La verdad es que la familia de Rubén tuvieron una historia muy trágica. O sea, ahí el único que está en la tumba de Narciso está él y su mujer. En la de Isidoro Osorio solamente está Isidoro, y en la de Rubén Landa está Rubén Landa en 2 nietas, hijas de su hija la mayor, de Aida, y está su yerno, que fue uno de los primeros fusilados en Badajoz, que se llamaba, os lo digo, fue Florencio Villa Pérez, que era el director médico del Hospital Militar de Badajoz. Cuando las tropas de Yagüe toman Badajoz, a uno de los primeros que fusilan es a él. Y él descansa en esa tumba con su suegro y con 2 hijas suyas, 2 hijas de él y Rubén Landa. Y os decía que fue una familia que tuvo una trayectoria muy trágica. Cuando Rubén Landa muere, en 1923, la hija que lo cuidó hasta su muerte fue Matilde, que era la más pequeña. Él tuvo 4 hijos, Aida, no me acuerdo cómo se llamaba, Jacinta, Rubén y Matilde Landa. Él muere en ese año que os digo, en 1923. En ese mismo año él muere en el mes de marzo. Ese mismo año, en el mes de septiembre, Matilde Landa se traslada a la residencia de señoritas de la Institución Libre de Enseñanza a estudiar, donde también había estudiado Jacinta. Y ella, pues como sabéis, la historia de Matilde, pues bueno, pues tuvo pertenecía al Socorro Rojo, fue detenida, encarcelada en la cárcel de Venta, luego la llevan a la cárcel de Mallorca, donde la quisieron bautizar y se suicidó. Y los 2 hermanos, Rubén y Jacinta, se marchan al exilio a México. Rubén, el hijo del que tenemos aquí enterrado, fue un gran pedagogo en México, y su hermana también fue una persona muy destacada en el mundo de la enseñanza y de la promoción cultural de la mujer. Y en Madrid está enterrada la mujer de Rubén Landa, porque se marcharon a Madrid porque Matilde, ella tenía una enfermedad crónica de asma y entonces pues la madre se fue con ella para cuidarla a Madrid. Allí murieron, e incluso nadie de la familia pudo visitar la tumba de Matilde. O sea, porque los 2 hermanos mayores se fueron a México, la madre murió y no pudo ir a Mallorca, aunque hemos descubierto que aunque la tumba la pagó una familia muy importante de Mallorca, pero luego la madre compró la sepultura y está enterrada en Mallorca, y hay historiadores que han escrito ya varias biografías sobre ella, ¿no? Bueno, pues estos son los 3, y Rubén Landa tenía el grado 30 de la masonería, ¿vale? Bueno, pues ahora les voy a contar una de las curiosidades que es lo que esconde este lugar, ¿vale? Antes hablábamos del delta masónico, ¿vale? Que es el triángulo que preside las logias masónicas, Bueno, pues aquí tienen ustedes representado ese triángulo masónico con estas 3 tumbas, ¿vale? Y les cuento. Les he dicho que Narciso tenía el grado 18. Isidoro Osorio tenía el grado 18.
y Rubén Landa tenía el grado 30, ¿de acuerdo? Bueno, pues si ustedes se cogen 1 metro y miden las distancias que hay de las cabezas de donde están sepultados ellos, de la cabeza de Narciso Vázquez Lemus a la cabeza de Rubén Landa, hay 3 metros. De la cabeza de Rubén Landa a la cabeza de Isidoro Osorio hay 3 metros. Y de la cabeza de Isidoro Osorio a la de Narciso Vázquez Lemus hay 4 metros. ¿Vale? Bueno, el número 3 es el número básico, el número del aprendiz masón. Si ustedes hacen una cuenta y le restan al número 18 que tenía Narciso y al número 18 que tenía Isidoro, le restan el número 3, que es la distancia que separan las cabezas de los difuntos, la suma da 30, que era el grado que tenía Rubén Landa. Y el número 4 de este lado del triángulo es el número secreto del maestro secreto. Este es el triángulo que conforman esas 3 tumbas, ¿vale? Esto estaría así puesto, o sea, imagínense así, los 4 metros son desde esta tumba a aquella, los 3 desde esa a aquella y desde esa a esta. Imagínense esto. Bueno, levantémoslo. Esto quedaría así, ¿de acuerdo? ¿Por dónde sale el sol? El sol ilumina el delta masónico que hay aquí representado. Y ahora ya les voy a decir la última traca de todo. Decimos en masonería, cuando se compone una logia masónica, que 3 la inician, 3 masones la inician, 3 maestros masones la inician, 5 la componen y 7 la fundan. ¿De acuerdo? Cuenten ustedes cuántas tumbas desde la que hay en la puerta aquí hay. ¿Cuántas hay? 7. 7. Cuando un masón muere, decimos que nos vamos a la logia eterna. La logia eterna. Les he dibujado aquí la distribución de una logia masónica. ¿Saben qué quiere decir la G y la T? Que corresponde a aquella tumba. El guardatemplos. En una logia masónica hay un masón en la puerta de la logia con una espada que se le llama el guardatemplo, que es el que custodia la logia cuando la logia está trabajando. Estos 3 círculos que ven aquí ustedes son 3 columnas que se sitúan en el centro de la logia, que representan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esas 3. En lo alto, en la parte frontal de la logia, se sientan el venerable maestro, el secretario y el orador. 3 maestros masones. Aquí los tienen. Y arriba, el delta masónico. Están ustedes viendo la logia eterna de la masonería de la logia Paz Augusta. Ustedes han tenido la oportunidad de ser los primeros de Badajoz que conocen este misterio. Ahora les pido que lo puedan difundir,
porque este lugar es un lugar único en España. Muchas gracias. Estos sarcófagos, pudiéramos llamarle, la verdad que a la familia Gregory no conozco nada de la familia Gregory, me suena, pero lo que te quiero decir que la riqueza del sarcófago, pudiéramos decir que esas esculturas que sean las más importantes de sarcófagos que haya en este cementerio. Y yo quería preguntarte si tú ves algún signo masónico en esos señores. Nada. Es una familia que seguramente que adquirieron ese terreno y que pero no tienen nada que ver con el tema de la masonería que hay aquí representada, y yo también he investigado a ver si averiguaba, pero no tiene nada que ver. La familia La Puente, de aquel que está abajo, sí. Esos eran periodistas, ¿no? Era una familia, era una periodista y tal, y uno de ellos escribió un soneto, me parece, sobre la hija del conde de la Torre del Fresno, Ascensión Fernández Pizarro. Y digo yo, porque lo que pasa es que, claro, Fernández, La Puente hay muchos. Hay un La Puente que es militar, y eso me imagino que no llegarían a tanto. Sí, vamos a ver, sobre todo de los nichos que hemos visto, hay dos historiadores que fueron los que escribieron y los que investigaron sobre la Paz Augusta, que uno es Francisco López Casimiro, que hizo una tesis doctoral sobre la masonería en Extremadura, y otro es Francisco, no me acuerdo los apellidos, que son dos libros que publicaron la Diputación, y que ahí, bueno, ellos relacionan parte de los miembros de la Paz Augusta, pero no todos, porque el problema de la masonería, que los archivos, pues algunos se han localizado, en el archivo de Salamanca es donde más documentación hay, porque es la que incautó Franco a las logias masónicas, pero no están relacionados todos, porque hay aquí algunos miembros de la Paz Augusta que no están en esas relaciones que estos historiadores han escrito. Y pertenecieron. Lo que ocurre es que no está en los documentos. Entonces, el problema de la documentación masónica es que, sobre todo cuando ocurrió la guerra, hay mucha documentación que se llevaron a Francia, los masones, o sea, porque las organizaciones masónicas que había en aquel entonces, pues muchas de ellas pertenecían a organizaciones francesas, o sea, la Paz Augusta, cuando empezó a trabajar, pertenecía al Gran Oriente Lusitano de Portugal, que hoy en día todavía el Gran Oriente Lusitano tiene actividad. Además, y como tenemos ahí tan cerca a Lisboa, tienen un palacio masónico que tienen incluso un museo en la calle. Eso, a ver si me recuerdo el nombre de la calle. La calle se llama... no recuerdo. Bueno, vamos a ver, mirad, os explico más o menos por dónde está. ¿Sabéis dónde está la Brasileira, la cafetería? Bueno, pues llegas a la plaza esta, que me parece que se llama la Plaza de Camões, ¿sí? O, bueno, la plaza que hay allí, subiendo un poquito la Brasileira. Bueno, pues tiras a la segunda calle a mano derecha, y subiendo, por ahí está una calle que se llama... Ay, no recuerdo. Bueno, pues en esa zona está, muy cerca. Entonces, la masonería portuguesa, que en Portugal hay más masones que en España, hay que decirlo, y muchos de ellos pues incluso pertenecen a los gobiernos, y Mario Suárez ha sido masón, y en ese edificio que es propiedad de la masonería, yo he estado allí en algunas tenidas, que les decimos nosotros a las reuniones de los masones, y tienen un museo donde, bueno, pues hay allí, de todas formas, yo espero, la Fundación de Caja Badajoz me ha pedido, porque yo tengo muchas cosas de la masonería, incluso tengo hasta el libro que escribió Franco, de la masonería, vamos, en contra de la masonería. Y la Fundación Caja Badajoz me ha pedido que hiciéramos una exposición y la vamos a hacer.
pero bueno, para el año que viene. Sobre todo para que vean los ciudadanos de Badajoz pues los utensilios, los collares, los elementos que utilizamos en la masonería. Incluso pues hemos pensado hacerla con una proyección donde se vea una logia masónica y que bueno, que esto, que lo que intentamos es un poco que caiga la mala fama que ha tenido la masonería en este país, ¿no? Porque la masonería en España, fundamentalmente con Franco, que hizo una ley específica para perseguir a la masonería y el comunismo, pues que eso se vea como una normalidad, porque la masonería no es una sociedad secreta, es una sociedad discreta, ¿no? Porque como en todo en la vida, pues nosotros lo que sí intentamos mantener, no en secreto, sino porque la masonería, todos los rituales y las ceremonias que se hacen son muy importantes para la persona, y entonces lo que es bueno es que no se conozca, y que cuando se inicia un masón, esa ceremonia sea unas impresiones que él se lleva porque no conoce qué es lo que se va a hacer. Entonces, por eso es un poco la discreción, pero no es nada secreto ni nada, ni nos comemos niños ni nada de esas tonterías, ¿no? que se han dicho, ¿no? O sea, que nosotros somos una sociedad, una organización filantrópica, que bueno, que no hacemos propaganda de las cosas que hacemos, porque entendemos que no hay que hacer propaganda cuando a alguien hay que ayudarlo, y eso es una filosofía de la masonería. Y que somos una organización que bueno, que hace un trabajo intelectual, de enriquecimiento personal, y que bueno, pues no somos nada raros, somos ciudadanos normales y corrientes, ¿no? Pero bueno, pues que hacemos una actividad que también nos satisface, ¿no? Porque somos personas, o la mayoría de los masones pues no creemos en las religiones, pero no por el hecho de no respetar al que cree, sino porque tenemos otra forma de ver la vida, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea que y eso es en lo que consiste la masonería, ¿no? Bueno, pues durante 40 años, ya 70 años, una pregunta, por favor. Sí, o más de 80. Pues cada vez que había un meeting, el primero que salía era la masonería. Y masones en España habría a lo mejor 2.000 o 3.000, vete tú a saber. Y parece ser que la masonería era todo lo que había que... Y como a Franco no lo dejaron entrar en la masonería, siempre tenía ese pinchito guardado. Y ha creado una... y su hermano también, pero bueno, ellos crearon esa idea de repetir cada vez que las dictaduras repiten cuál es el enemigo. El enemigo era el comunismo y la masonería, siempre. Por eso la ley de la represión hizo eso. Bueno, incluso ahora, si recuerdan, hasta las manifestaciones que ha habido en Madrid, en la sede del PSOE, se ha dicho allí que el rey era masón. O sea que bueno, que sí. Bueno, os cuento, al hilo de la pregunta del amigo. Yo pertenezco a yo me inicié en Madrid, en una logia de Madrid. Allí me dieron los 3 grados y he seguido con los altos grados que le llamamos nosotros. Luego he sido uno de los fundadores de la logia Luz de Al-Ándalus en Sevilla, porque el proceso que tiene la masonería es un proceso muy lento, en el sentido de que hay que tener 7 maestros masones para constituir una logia. Y entonces, claro, como el pase de grado requiere un tiempo y trabajar y asistir, pues lo que hicimos fue, los que pertenecíamos a Extremadura y Andalucía, cuando ya teníamos el número suficiente, hicimos la de Sevilla. Y ahora luego, cuando el inicio se le llama un triángulo, que son 3 maestros masones para empezar los trabajos para crear una logia, ya hace años constituimos el triángulo de la Paz Augusta, porque le vamos a llamar la Paz Augusta a la logia que va a empezar a trabajar, yo espero que en menos de un año, en Badajoz. Y ya tenemos la solicitud hecha. Nosotros, como somos una organización internacional y la sede la tenemos en París, pues nos tienen que mandar de París lo que le llamamos nosotros la carta patente, que es la autorización para que la logia empiece a trabajar. Y solamente estamos pendientes de eso.
O sea que ahora mismo las personas que pueda haber de Badajoz interesadas, pues bueno, hacemos un proceso que, hombre, vamos a ver, la masonería tiene una filosofía en el sentido de tener las mejores piedras para la construcción de nuestra catedral, que la catedral es la humanidad. Entonces, la masonería no es una organización multitudinaria, ¿no? Porque tiene unas características muy determinadas, tiene personas que tengan inquietudes culturales, que lean, que les guste un poco escribir, que les guste un poco este mundillo, ¿no? O sea, aquí no pinta nada una persona que diga que a él lo único que le gusta es el Madrid, ¿no? O sea, entonces aquí, por eso, cuando en la masonería alguien solicita el ingreso, se empieza a realizarse un proceso donde tienen que entrevistar los 3 maestros masones, tenemos que conocer un poco qué persona es, a qué se dedica, a qué organizaciones pertenece, o sea, y luego, bueno, pues luego se hace lo que le llamamos nosotros un pase bajo venda, que es, pues se le cita tal día en la logia, una vez que se han hecho esas tres encuestas, se le vendan los ojos, se le mete en la logia y allí se le hacen preguntas, luego se sale, se hace la votación, porque todo esto se hace de una forma muy democrática. Incluso es más, en la masonería, cuando se trata de votar algo que afecta a una persona, se hacen con balotas, o sea, con bolas blancas y negras, y se van recogiendo en un saco y ahí se decide pues si a una persona se le acepta o no se le acepta, y una vez que se le ha aceptado pues se hace toda la ceremonia de iniciación y ya el procedimiento de ingreso en la masonería. Pero si tenéis una sede discreta y... Pero yo lo entiendo. Sí, bueno... pretendiente? ¿A quién se dirige un pretendiente? Pues, por ejemplo, de los que estén interesados, que me llamáis a mí. Incluso ahí he traído unas tarjetas y los que estéis interesados la doy ahora. O sea que si alguien de los que estáis aquí presentes tuviera algún interés, ¿vale? Os voy a decir una cosa. En la masonería está prohibido hacer proselitismo, ¿vale? O sea, yo no le voy a pedir a nadie, oye, métete en la masonería. No, eso es una decisión que compete a nivel de cada persona. Y es una norma que tenemos en la masonería de no incitar a nadie a entrar en la masonería, sino que la persona llegue a la conclusión pues que le gusta esta organización o le interesa pertenecer a esta organización. Pero nosotros podemos hacer actos como este, podemos dar charlas, podemos hacer una difusión de lo que es la masonería, en qué consiste, pero a nadie le vamos a pedir, oye, métete en la masonería, ¿vale? Porque eso es una norma que está prohibida en la masonería. Entonces, si alguien de los que estáis aquí tuvierais algún interés o quisierais incluso, no hace falta de que alguno o alguna de vosotras pues quisieran un día tomar café conmigo para hablar, pues muy encantado, ¿eh? Me llamáis y yo me tomo el café con quien queráis, ¿eh? Y que luego decidís, pues me llamáis y yo pongo en marcha el proceso para que pudierais ingresar en la masonería. Os adelanto que es un proceso lento, porque una de las virtudes que tiene la masonería es enseñar la paciencia, ¿eh? O sea que la paciencia, como dicen algunos, es la madre de la ciencia. Y entonces, bueno, pues es un sistema que lo que permite es que la gente pues vaya reflexionando y realmente pues al final crean que están en el sitio donde tienen que estar, ¿eh? O sea, incluso es más, la masonería tiene un magnífico método, para mí el más grandioso de los que yo he conocido en mi vida, porque yo pertenezco a un partido político y todo, pero el método masónico, el método de la masonería, para ir un poco cribando a la gente, es tan espectacular que al final los que llegan al grado 33 son los que realmente son los grandes masones, ¿eh? O sea que, ¿por qué? Porque han permanecido en la organización, han trabajado, han asumido el método. O sea, la masonería te enseña a ser, como decimos nosotros, ciudadanos ejemplares, ¿no? De tener un comportamiento con los demás, de respeto, de respetar las opiniones de cada uno.
de no ser una persona pues que no respeta a las personas, sino todo lo contrario. Nosotros, uno de los lemas fundamentales que tiene la masonería es el respeto a los derechos humanos. La Carta de los Derechos Humanos fue hecha por masones. Y entonces, pues somos una organización que ni somos un partido político ni nada de eso, porque convivimos con personas y con hermanos que son de distintas ideologías, pero hay una norma en la masonería, es que en lo que son las tenidas masónicas no se puede hablar de política ni de religión, porque eso divide a las personas. Y entonces, bueno, pues se puede hablar de política o de religión dentro de lo que es el aspecto pedagógico o de decir, bueno, o defender, por ejemplo, que la enseñanza tiene que ser pública, no es defender ninguna opción política, porque es defender el que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, y eso solamente se puede garantizar desde los estados, no se puede dejar al albur de las decisiones de las personas. Entonces, nosotros podemos defender eso como un concepto universal, pero no entramos en cuestiones partidistas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la masonería. ¿Quién lo ha diseñado? Pues lo diseñaron ellos. Ellos lo dejaron. Ellos, ya os decía que Narciso estaba en el ayuntamiento, Isidoro estaba en el ayuntamiento, Rubén, aunque no estaba en el ayuntamiento, pero eran íntimos amigos. El alcalde que está allí enterrado estaba en el ayuntamiento, y ellos cuando se construyó este lugar, pues pensaron en hacer esto. Y entonces ellos dijeron, bueno, que cuando pasemos a la logia eterna, y diseñaron esto. O sea, esto es así, sí, son acacias, claro. O sea, y entonces, y luego, bueno, y otra cosa que nos he contado, por ejemplo, allí en los nichos, veis que hay 3 filas, no hay 4, hay 3, ¿no? ¿Por qué hay 3? Porque, entre otras cosas, mirad, en las logias, si esto lo situamos así en el terreno, yo he dibujado aquí 3 ventanas, ¿vale? Que eso está representado en las paredes de las logias. ¿Dónde iluminan estas 3 ventanas? Aquí, en este lateral de las logias, se sientan los maestros y los compañeros. Y aquí se sientan los aprendices. Y estas 3 ventanas iluminan la luz, o sea, proyectan la luz en la columna de los aprendices. Entonces, si os fijáis, todo está diseñado con una lógica. 3 filas de nichos, donde están masones, compañeros y maestros, y aquí estarían sentados los aprendices masones. Y entonces, todo tiene su relación. O sea, no es nada casual. No es nada casual. Una cosa que te quería, ¿puedo...? Sí. Que, a decir verdad, porque la verdad y la virtud lo perseguís los masones, ¿no? Y el símbolo de las 2 V, una invertida y la otra, representa la virtud y la verdad. A decir verdad, la masonería ha sido secreta. Lo que pasa es que en el siglo XXI ya la gente que cree o que creemos en los derechos humanos, pues, y además de creer en la Biblia, pues creemos en los derechos humanos, en la Constitución. En el siglo XXI ya eso no procede ser secreto, ¿no? Lo que he entendido que tú has querido expresar, no sé si estoy en lo cierto o no. Y después hay otra cosa, has hecho mención a Rubén Landa, que tenía un prestigio como abogado. Yo soy abogado y entonces la historia de Rubén la conozco un poquito, pero ¿no crees que su hija Matilde a nivel nacional ha tenido una importancia en la lucha por los derechos humanos tan grande o más que la de su propio padre, ¿no? Matilde, además hay investigadores como usted, pero que están en Mallorca, que el año pasado dieron una conferencia en el Centro Obrero, sociedad a la que pertenezco,
y dijo que Matilde Landa no se suicidó. Decía él que eso está todavía por estudiar si se suicidó, porque sufrió tantos... Tanto acoso, ¿no? Tanta martirio, porque eso es matar a una persona, mandarla de una cárcel a otra, encerrándola, porque ella decía su verdad, sin ofender a nadie. Pues este investigador dice que posiblemente no fuera suicidio, sino que en un momento dado se la quitaron del medio. Son dos observaciones que, con tu permiso... Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El tema del secretismo de la masonería. La masonería nunca, como institución, ha actuado en ningún sitio, ¿vale? O sea, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que históricamente pues ha acusado a las logias masónicas de cortubernio, y que del secretismo, pero eso no es real, O sea, vamos, aquí el 5, cuando se produce el 5 de agosto de 1883, el levantamiento de la República, incluso hubo periódicos católicos que acusaron a la masonería de estar detrás, ¿no? Pero no, lo que ocurre es como ocurre en cualquier organización, que determinados miembros que pertenecen a esas organizaciones pues se reúnen, acuerdan cosas, porque por ejemplo las cosas que se hicieron por parte de los miembros de la Logia Paz Augusta no las hicieron todos, ni se acordaron en la logia, sino que fueron iniciativas que ellos pusieron en marcha. O sea, la Sociedad de Constructora de Casas no era una sociedad de la logia, era una sociedad de los masones que pertenecían a la logia. El tema de la Caja de Ahorro de Badajoz, que también fue impulsado por ellos, pues no estaban todos, O sea, y entonces ese secretismo que se le ha acusado a la masonería, pues es un secretismo interesado, ¿no? Para tener un chivo expiatorio al cual echarle las culpas de las cosas, ¿no? Igual que Franco, o sea, leéis el libro, bueno, luego se hizo un libro, pero él realmente lo que hacía era escribir artículos en el periódico Arriba, y entonces él escribía artículos con un seudónimo que se llamaba Boaz, Sí, y entonces él escribía esos artículos y entonces le culpaba a la masonería de todos los males del mundo, ¿no? De que todos los males que habían pasado en la humanidad, la culpa era de los masones, ¿no? Pero como os digo, en la masonería lo que ha existido, que bueno, que se han conocido, igual que ocurre en el Opus, ¿no? En el Opus, pues los miembros del Opus se reúnen para hacer cosas y se nombran cuando a lo mejor llega un ministro del Opus y tira gente del Opus, pues eso pasa en todos sitios y en la masonería también, pero no como institución se le puede acusar a la masonería, porque de todas maneras, si fuese así, si fuese eso verdad, la masonería lleva ya más de 300 años de vida y si eso fuese verdad, en algunos sitios pues se hubiese terminado la masonería. Lo que pasa es que bueno, que es respetable que hermanos de una logia masónica pues pertenezcan a lo mejor a, como pasaba aquí en la Logia Paz Augusta, que muchos de ellos pertenecían a partidos republicanos, pues se reunieran ellos para intentar conseguir sus objetivos políticos, pero no era la institución masónica, ¿vale? Porque eso, entre otras cosas, está prohibido por la institución hacer o actuar en la sociedad como organización, porque entre otras cosas, como os decía antes, como hay personas de distintas sensibilidades, tú eso no lo vas a poder conseguir nunca. O sea, tú en una logia, si yo, por ejemplo, en la logia que pertenezco en Sevilla, allí hay gente de Izquierda Unida, hemos tenido gente del PP, o sea, no es imposible que pudiéramos hacer algo de forma conjunta en la sociedad. Amén de cosas que sí se hacen, a lo mejor, que son, pues a lo mejor, actuaciones de índole social, ¿no? O sea, que no sé si hay unas fotografías en internet, en Inglaterra, en Londres, hay un helicóptero
que es del Ayuntamiento de Londres, para el tema del 112, y lleva su símbolo masónico grabado en el helicóptero. ¿Por qué? Porque eso lo compró la masonería inglesa y se lo regaló al Ayuntamiento de Londres. Y entonces ese tipo de actuaciones sí se pueden y se hacen en nombre de las logias o de las organizaciones masónicas. A partir de ahí es casi imposible hacer nada en conjunto, porque no se debe y tampoco se puede, porque hay distintas sensibilidades y lo que se hace en la masonería es un trabajo de respeto mutuo. O sea, y luego el otro tema que me comentabas, ¿cuál era? El de los símbolos, ¿no? Sí, la virtud Sí, bueno. son dos lemas eminentemente. Sí, o sea, una de las cuestiones que persigue la masonería, y sobre todo es algo que para mí, indudablemente, que estamos en unos tiempos muy complicados, ¿no? Porque las relaciones de la sociedad con esto de Internet, pues hacen las cosas muy difíciles, ¿no? Y como decía Antonio Machado, ¿no? Que España es un país donde 2 cabezas piensan y 8 embisten, ¿no? Y entonces pues estamos en un tiempo donde los que embisten ahora pues parece que tienen ahora mucho poder y mucha influencia, y los que piensan pues se van alejando y dicen anda que le den, y al final está perdurando la mentira, perdurando las falsedades, perdurando todo, cosa que la masonería va en contra de eso. O sea, la masonería persigue la verdad y el respeto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy por hoy, para mí, es un tiempo donde la masonería debería de jugar un papel muy importante, porque esos valores que defiende la masonería son los que hay que seguir defendiendo. Y no, pero es muy complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que nosotros perseguimos, aunque se nos acusa de que somos, una de las cosas que se dicen los masones, de que somos hijos de Satanás y nada. Bueno, sí, pero vamos a ver, y de Lucifer. Bueno, de Lucifer sí me siento yo seguidor. ¿Por qué? Porque Lucifer es el dueño de la luz, ¿no? Y de la luz de la verdad, ¿no? Pero que bueno, que hay muchos mitos y muchas leyendas que son muy discutibles todas, ¿no? Y que sobre todo nadie estamos en posesión de la verdad, ¿no? Una última pregunta, que ya sabemos que estás con el retostero del sol, y ya por librarte del mismo, es simplemente preguntarte por cuál es la participación de la mujer en las logias. Gracias. Bueno, pues me parece que lo he comentado. Actualmente hay distintas organizaciones de la masonería, ¿no? Hay la masonería que le llamamos regular, nosotros que le llamamos regular, pero para mí es irregular, ¿no? Porque es la de los hombres solamente, que es hoy por hoy en España es la logia la organización más numerosa, que es la Gran Logia de España, ¿vale? Que es la rama inglesa, porque la masonería inglesa es solamente de hombres, y la Gran Logia de Inglaterra es de hombres. En esta Gran Logia de España pues han pertenecido personalidades, pues Mario Conde ha sido masón, de la Logia Cibeles, que pertenece a esa rama masculina, pero a partir de 1800 y el finales del 19 empezaron a crearse organizaciones como la que yo pertenezco, que es una organización mixta, donde trabajamos en nivel de igualdad los hombres que las mujeres. Y luego hay organizaciones femeninas. La Gran Logia Femenina de España es una organización de mujeres solamente, con la cual nosotros tenemos un acuerdo. O sea, nosotros hay le llamamos el Espacio Masónico Español, donde hay un acuerdo firmado por distintas obediencias, donde, bueno, pues se acuerda de que yo puedo ir a una atenida de la femenina, si quiero, o ellas pueden venir a la nuestra, de intercambio. Pero para que os hagáis una idea, vamos a ver. Ahora mismo en España, las organizaciones masónicas que están operando son las siguientes. Está la Gran Logia de España, que os decía, la de masculina. Está la Gran Logia Simbólica de España, que es mixta también, que eso fue una organización que se creó a raíz de
la democracia, está el derecho humano, al cual yo pertenezco, que es una organización con unas particularidades que para mí es la más atractiva, y no porque yo pertenezca a ella, sino porque os voy a contar por qué. Porque es una organización internacional, ¿vale? Tenemos la sede en París, en un edificio histórico de París, que vienen las guías turísticas de París. Ese edificio fue donado por el fundador Joan Martin, que no tenía hijos y todo su patrimonio se lo dejó a la orden. Y es una orden que, aparte de ser internacional y mixta, tenemos toda la escala iniciática. O sea, un masón que ingresa en el derecho humano o una masona puede llegar hasta el grado 33 en la misma organización. Eso no pasa en el resto de organizaciones, porque el resto de organizaciones, como están estructuradas, tienen los 3 primeros grados, el grado de aprendiz, de compañero y de maestro, pero cuando quieres seguir en los grados superiores, te tienes que afiliar a otra organización. En el caso del derecho humano, no. En el caso del derecho humano, tú puedes llegar al grado 33 en la misma organización. Lo único que hay es que para el grado 31, 32 y 33 te lo tienen que dar en París, ¿vale? Porque hasta el grado 30 se concede aquí en España. O sea, yo, por ejemplo, no me gusta decir esto y no es una... porque los masones estamos obligados a decir que somos todos aprendices, pero yo soy grado 30. Yo, para seguir hasta el grado 33, ya tengo que ir a París a que me concedan ese grado, ¿vale? Pero es dentro de la misma organización. En cambio, los que están militando, por decirlo de alguna manera, en otras organizaciones, para conseguirlos desde el 4º grado en adelante, tienen que afiliarse a otra organización que lleva esos grados específicos, ¿vale? Y entonces el derecho humano lo tenemos todo, porque, entre otras cosas, cuando se fundó el derecho humano, que, como os digo, fue desde su nacimiento una orden mixta, se planteó este problema, ¿no? O sea, si el derecho humano se hubiera fundado como el resto de las organizaciones con los 3 grados, las mujeres, para continuar su escala masónica, no podían, porque no había organizaciones que pudieran afiliarse para conseguir los grados superiores. Y entonces por eso se decidió que el derecho humano tuviera toda la escala iniciática dentro de la misma organización. Y en la participación de la mujer, bueno, pues te hablo de mi organización, que es la que más conozco, fluctúa según los tiempos, ¿no? O sea, ha habido momentos en los cuales ha habido logias que ha habido más mujeres, ha habido momentos en el que ha habido menos, porque en la masonería tenemos una frase muy significativa y muy gráfica. Decimos que en la masonería se entra por una puerta muy pequeña y se sale por una muy grande. O sea, uno que se quiera iniciar en la masonería, si al día siguiente se quiere salir, no tiene ningún problema. No hay ningún impedimento ni nada, se puede salir uno cuando le apetezca, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues como en todas las organizaciones donde hay personas, pues también hay problemas. No os voy a decir que la masonería sea una organización idílica, ¿eh? Hay problemas, como en todos los colectivos humanos, pero ya os digo que ha habido, o sea, el gran maestre de la masonería a nivel de nuestra organización, que fundamentalmente pues casi siempre ha sido o bien francés, o bien belga, o bien de Suiza, porque a pesar de que nosotros tenemos los 3 idiomas oficiales, el español, el inglés y el francés, pero como la sede está en París, pues y sobre todo porque la organización más potente del derecho humano está en Francia y está en Bélgica. O sea, para que os hagáis una idea, en Bélgica tenemos un edificio que es propiedad de la orden, donde hay 14 templos masónicos.